Ok, pues en resumen, los usos del presente simple, depende del libro o el maestro que tengan, les va a manejar. Algunos más, otros menos, pero en general son estos. Things that are always true or general facts, cosas que siempre son verdad o hechos generales, ¿no? Por ejemplo, 2 and 2 make 4. 2 y 2 son 4. Siempre 2 y 2 van a ser 4. Es una certeza, es algo que siempre es verdad, es un hecho general de la vida, ¿no? Aquí nuestro tiempo verbal es este, make, presente simple. Otro, situaciones permanentes, ¿no? Como I live in Mexico. Yo vivo en México. Es permanente, entre comillas, porque me puedo mudar, pero digamos que es una situación más o menos estable o estática, ¿no? Yo vivo en México, tiempo presente. Hábitos y rutinas, como me decía, no recuerdo quién fue. We study English every Saturday. Nosotros estudiamos inglés cada sábado. Es un hábito o una rutina, ¿no? Está el verbo en presente simple. Para schedules es la palabra que se usa en el inglés americano para expresar lo mismo que en el inglés británico es timetables, que son como horarios o itinerarios, por decirlo así. Her plane arrives today. Su avión llega hoy. Presente simple, arrives, ¿no? Y para cosas que ocurren ahorita, ¿no? En este momento, I feel great. Me siento estupendo. En este momento, I feel great. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Todo es lo que ya más o menos habían visto, ¿no? Ahora, el presente simple, el present simple con el verb to be, ¿recuerdan para armar una oración, qué necesitamos primero? Una oración en presente simple con el verb to be, por ejemplo. Rodrigo, tendrás... ¿Sujeto? necesitamos un sujeto, ¿no? Que bueno, el sujeto puede ser un nombre propio o puede ser un pronombre, ¿no? ¿Recuerdan los pronombres del inglés, los pronombres personales? Cuando empiezas una oración. He, she, Sí. I, you, Ajá. we. ¿Me los podrías decir, por Miriam Rodríguez? ¿Cuáles son los pronombres? Así como como te acuerdas de ellos en orden. Por ejemplo, para la primera persona del singular, que es un yo, sería, I, ajá, you, ajá. we, Para una tercera persona del singular, que sería él, ella o, he, she. ajá, o cuando es un objeto, un ello, It. it, Ah, ajá. cierto. Después las del plural, que vendría siendo primera persona del plural, nosotros, We, We. ajá, you, they. ustedes y el ellos, ¿no? Ok. Esos son nuestros pronombres personales que van a funcionar en la mayoría de las ocasiones de sujeto. A veces puede ser un nombre propio, ¿no? Como Carlos en lugar de I, ¿no? Ok. Después necesitamos el verbo to be. Para el I, sabemos que es am, ¿no? Para el you, ¿qué es? You Are. 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 Ajá. Para el he, she o it. Is. Is. Para we. Are. Are. Para you. Are. Are. Y para they. Are. Are. Ok. Recuerden que tanto tú como ustedes lo decimos como you. Y ambos son plural, ¿no? Digamos, en cuanto a la conjugación verbal. Este you es singular, pero el verbo se conjuga como si fuera plural. Entonces, pues en una oración vamos a saber si es tú o ustedes, pues solamente con base en el contexto, ¿no? Para que nos demos una idea de si el you se refería a un tú o a un ustedes, pero en cuanto a la manera de estructurarlo, es idéntica. Ok, después tenemos las contracciones. ¿Se acuerdan de las contracciones, no? Este I am pasa a ser un I'm, you are se junta en un your, his, she's, its, we're, your, and their, ¿no? Son nuestras contracciones. Aquí, la tipografía que utilicé, parece que es un acento, pero igual luego en sus exámenes, ahorita que están en plataforma, recuerden que no es una raya inclinada, debe de ser un apóstrofo que es una raya vertical, porque a veces luego en los exámenes se los pone mal, obviamente yo lo corregiría,
pero procuren que sea la rayita que normalmente en sus teclados debe de estar donde está el signo de interrogación que cierra, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para aclarar que esto que parece una rayita inclinada, normalmente en cualquier tipografía es recta. Y la manera de formar algo en negativo, pues simplemente le agregamos el not, ¿no? ¿Recuerdan? I'm not, you're not, he's not, you're not, they're not, para formar un negativo. ¿Hay otra forma de hacer la contracción en negativo? Por ejemplo, Por ejemplo, puede ser isn't, aren't. he isn't, we aren't. Exacto, no me fijé quién lo comentó. Yo. Rodrigo, gracias. Ok, aren't. Recuerden, para el am not no hay una contracción. Bueno, de hecho sí existe el amn't, ¿no? Pero eso es rarísimo. Es una contracción que solamente se utiliza en algunos dialectos del inglés. Y de hecho, también en el inglés, creo que irlandés, ahorita les digo bien. Sí, solamente se utiliza en el inglés irlandés, escocés y algunos dialectos, pero para términos prácticos vamos a considerar de que esa contracción no existe. Solo como un datito cultural. Sí existe, sí es posible, pero pues en cualquier lado se los van a poner mal si fuera un examen. Exacto. Entonces, otra manera de hacer la contracción, como nos decía Rodrigo, es con el isn't o el aren't, ¿no? Podemos contraer aquí, I'm, o podemos contraer aquí, ¿no? Aren't. ¿Ok? Y después, bueno, vamos a ver un ejemplo. She is my girlfriend. Es una oración simple, afirmativa, en present simple. ¿Cómo la podríamos decir en negativa? She isn't my girlfriend. Muy bien, Aldo. She isn't, que vendría siendo sin contraer un she is not my girlfriend. Y tendríamos entonces dos maneras de contraer. She's not o she isn't my girlfriend. ¿Cuándo uso esto y cuándo uso esto? Pueden usarlo cuando sea. Es el mismo significado. Gramaticalmente las dos son correctas. La única diferencia podría ser en cuanto a énfasis, ¿no? Si yo lo digo así, normalmente pronuncio más fuerte el not. Dejo aislado el not y estoy haciendo énfasis en que no. Por ejemplo, estoy en una fiesta, alguien me ve con una chava y me dice que ella es mi novia y le digo, no, she's not my girlfriend. El énfasis en que no es mi novia. O sea, como, no, ni me le eches a andar, ¿no? No me gusta, por ejemplo. En cambio, si yo digo, she isn't my girlfriend, puede que esté dando a entender, ella no es mi novia. O sea, sí tengo novia, pero mi novia es la que anda por allá en la cocina, ¿no? Podría ser esa la diferencia, pero contraer de cualquiera de las dos formas es correcto. Ahora, vamos a recapitular entonces. Decíamos que para oraciones positivas en simple present tenemos los pronombres y el verbo to be en este caso, I am, you are, he is, we are, you are, they are. Para las negativas teníamos dos maneras, ¿no? I'm not, you're not, he's not, o la contracción en el isn't o el aren't. Y podemos hacer oraciones interrogativas, ¿no? ¿Cómo formamos la oración interrogativa? Por ejemplo, Betsabe García, ¿me podrías decir? Por ejemplo, tenemos un I am, un you are y un he is. ¿Cómo formulas la pregunta con el I am, por ejemplo? ¿Cómo empiezas tu pregunta? Betsa. No recuerdo. Ok. ¿Podrías ayudarle? Con el verbo to be al principio. Exacto. Lo que hacemos es como cruzarlos, ¿no? El I am se cambia por un am I. I am intelligent. Am I intelligent? ¿No? Hacemos simplemente lo cruzado. Es por eso que muchas veces se dice que el inglés se escribe al revés, ¿no? O se dice al revés, ¿no? Por cosas como esta, que hacemos el intercambio, ¿no? You are, cambia por un are you. He is he. Y así formulamos las preguntas, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, otras cositas que creo que quiero recordarles. Sí, hasta aquí alguna duda. Si alguna pregunta tienen, me pueden interrumpir, ¿eh? ¿Todo bien? Ok, por ejemplo, decíamos una oración muy simple con el verbo to be, afirmativa. I'm Daniela. I'm a student. Yo soy estudiante. I'm not a lawyer. No soy abogada. Fíjense que un error muy frecuente de los hispanohablantes es que en español, por ejemplo, decimos yo soy estudiante. No utilizamos esta partícula, este artículo. En inglés necesitamos decir I am a student. En español, normalmente podríamos pensar que diríamos I'm student. Yo soy estudiante. Nuestra traducción literal nos indica que así sería, pero en inglés nunca olviden poner esto. I'm a student. I'm not a lawyer. Por eso se lo subrayo un poquito. You are a teacher. Ustedes me podrían decir a mí. You are not a doctor. He's a shopkeeper. Shopkeeper es la persona que se encarga de atender una tienda. La partícula shop. Y keeper es como un guardián, ¿no? He's a sportscaster. Sportscaster, otra palabra compuesta, un ejemplo. Sports, deportes, caster es como comentarista. Él es comentarista deportivo. He's not an architect. Recuerden que este a o an depende del sonido, no tanto de la vocal, sino del sonido con el que empieza la palabra siguiente, ¿no? Aquí es un sonido sh, consonántico, sonido s, consonántico, y un sonido a. Es vocálico, por lo cual necesitamos cambiarla por an. ¿Se acuerdan de esto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Y we are Mexicans, we are not Cubans, ¿no? Nosotros somos mexicanos, nosotros no somos cubanos. Otra diferencia con el español. En español solamente ponemos en mayúsculas los nombres propios, como por ejemplo el nombre de un país, como México, pero un gentilicio como mexicano va en minúscula. En inglés, gentilicios, idiomas, además de los nombres de los países, todos esos tres van con inicial mayúscula. Entonces, en inglés, Mexicans, Cubans van con inicial mayúscula. Gentilicios, idiomas, por ejemplo, I speak English. Ese English va en mayúscula cuando en español va en minúscula. Ok. You are my friends. You are not my enemies. They are Americans. Otro gentilicio. Son estadounidenses. They are not Canadians. Ok. Ejemplos muy simples. Ahora vamos a ver, no siempre es el verbo to be el que utilizamos. Hay infinidad de verbos, ¿no? Verbos en presente simple los conjugamos con ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo digo que me gusta el chocolate? I like Like chocolate. I like chocolate. ¿Y cómo digo a él le gusta el chocolate? He He like liked the chocolate. ¿Cómo otra vez, perdón? He liked chocolate. Acuérdense, cuando es tercera persona del singular, lo que es un he, un she o un it, el verbo lleva una S al final. He likes chocolate. La clase pasada les decía que se sacan la lotería al ser hispanohablantes nativos porque las personas que quieren aprender español tienen que aprender infinidad de conjugaciones. En presente simple, como digo, bueno, el verbo gustarme es un poco más complicado, pero como digo, el verbo correr, en presente simple. Yo corro, corres, corre, corremos, corren. 5 terminaciones distintas para un solo tiempo. En inglés solamente son 2, ¿no? Depende de la persona. Siempre es I run o you run. Lo único que cambia es cuando es tercera persona. He, she, it. Para, por ejemplo, un animal. Runs. Una vez al final. De ahí en fuera, todas las demás personas es el verbo el mismo, ¿no? No hay que aprenderse tantas conjugaciones como los pobres extranjeros tienen que hacer con nuestro español. Pero a veces para representar gráficamente, o sea, en escrito, esa conjugación con S de la tercera persona, puede haber un poquito de problemas. Entonces vamos a checar 4 verbos muy simples. El que ya habíamos visto, el verbo to be, el verbo live, que es vivir, go, que es ir, por ejemplo, un verbo de movimiento, study, estudiar. Para el verbo be, tenemos de nuevo los pronombres,
I, you, he, she, it, we, and they. En azul les estoy marcando los pronombres de tercera persona del singular. Y en este caso les pongo con rojo el I, porque es el verbo to be un verbo irregular, ¿no? Es uno de los pocos casos en los que hay una persona que se conjuga diferente, no como les decía que solo hay 2 conjugaciones, el verbo to be hay 3, ¿no? El I es un am, por eso es irregular, pero de ahí en fuera, salvo la primera persona, es un verbo regular. You, are, ese you tanto para singular como aquí me faltó, bueno, lo puse simple, pero aquí necesitaríamos también el you para la persona del plural, que se conjuga idéntico. You are, todas las que son plurales, we and they are. Y la tercera persona del singular, que es una misma persona, pero puedes convertirse en 3 distintas, he, she, or it, es el is, ¿no? Este is refleja su S en otros verbos, por ejemplo, ¿no? Como live. Entonces, bueno, podemos decir I am, you are, he is, we are, they are, smart, ¿no? Somos inteligentes o listos, o yo soy, o tú eres, o él es. La tercera persona del singular es la que se conjuga diferente. Como es irregular, también tiene esta particularidad, pero de ahí en fuera, si se fijan, todas las demás conjugaciones son idénticas. Con el live va a pasar algo todavía más simple. No es irregular, por eso les pongo todos en blanco o en azul la tercera persona. Y el verbo es live y se conjuga live, igualito. No hay ni que conjugarlo, ¿no? Es el presente simple. Lo único que cambia es, de nuevo, la tercera persona. He lives in Xochimilco, por ejemplo. Él vive en Xochimilco. La tercera persona es lo único que cambia, ¿no? Se le agrega una S. Después el verbo go. Sucede lo mismo, ¿no? Es un verbo regular. I go, you go, he goes, she goes, it goes. We go, they go. Aquí se agregó una ES. Ahorita vamos a ver por qué. Fue un poquito diferente, pero en la conversación se escucha simplemente la S, goes, ¿no? Recuerden que el lenguaje escrito no es más que una manera de representar el lenguaje hablado. Primero, y lo importante es el lenguaje hablado, y después se busca, bueno, los lingüistas buscaron como reflejar el habla en el escrito, y ahí es cuando hay reglitas de ortografía, pero en realidad todo obedece a cómo se escucha, ¿no? Entonces, goes, o sea, realmente tú escuchas la S nada más. Entonces, en cuanto a un lenguaje oral, viene siendo lo mismo. La tercera persona lleva una S, un sonido de S después del verbo. He goes to school, él va a la escuela. Estudiar, el verbo study, va, como podemos ver en la conjugación del verbo, del primer pronombre, con Y, con Y. Y esa Y cambia por IES a veces, pero el sonido simplemente es un sonido de S al final, ¿no? I study, he studies. Es una S al final. Gráficamente se ve un poquito más complicada, pero es simplemente un sonido de S al final. He studies English. We, nosotros estudiamos inglés. Si de pronto voy muy rápido, igual no importa tanto que se detengan a tomar sus apuntes. Recuerden que todo esto, todo lo que yo les enseño en clase, se los comparto, se los subo en video. Si es algún PDF o bueno, todo se los procuro enviar. Así podemos aprovechar un poquito más el tiempo para no tardarnos tanto tomando notas tan puntuales. Si es bueno que tomen notas, pero igual si le cambio la diapositiva y no alcanzaron a apuntar, luego lo pueden recuperar, pero también interrúmpanme si tienen dudas. ¿Hasta aquí alguna duda? Si habían visto todo esto, lo tenían más o menos claro. Algunos, como ahorita vimos, todavía les costaba un poco lo de la tercera persona. A veces se nos olvida. Por eso me parecía importante repasarlo desde el principio. Quizá algunos ya lo dominen, pero sean pacientes. Nos sirve de repaso a todos. Now we are going to see the rules for the third person singular. Las reglas, perdón, para la tercera persona del singular. Lo que les decía. De cómo se escribe un verbo. Que en general la regla es que le agregas una S, ¿no? Es lo que decíamos. In general, the verbs like work, eat, swim, write, play. Si quieren saber el significado de alguno, me preguntan. Recuerden que en general se les agrega una S. Estamos hablando, recuerden, de la tercera persona del singular, ¿eh? Lo que viene siendo un he, she, it. He works, she eats, pero recuerden que es un I work. Estamos viendo cómo escribir esa S de sonido que va al final de la tercera persona. Ok, pero a veces no es la regla general de que se agrega una S. A veces se agrega, bueno, se convierte la Y en IES. Eso es cuando el verbo
tiene una consonante seguida de una Y. O sea, así termina en consonante seguida de Y. Entonces, esa Y se transforma en IES, ¿no? Study, cry, spy, try, fly. Son verbos ejemplos de esta regla. Entonces, por ejemplo, Viri Salazar, ¿cómo se escribiría study para la tercera persona del singular? Según esta regla. Studies. Ajá. Could you spell it for me, please? ¿Podrías deletreármela, por favor, en English? ¿Cómo sería para la tercera persona? S. Es, ajá. T. Ujú, U. ajá, D. ajá. Ay, ¿cómo se pronuncia esa? Esto de acá, ajá. Es I, I. ajá. eh, Y si este es I, ¿esto cómo es? ¿Qué idioma estás aprendiendo a hablar ahorita? ¿Cómo decimos en inglés? ¿Cómo se dice inglés? English. English, entonces, I, ujú, I, E. I. E. ujú, S. es. Este I, acuérdate, por ejemplo, de la primera persona del singular, ese pronombre, cuando decimos I am, decimos I porque ese pronombre se escribe con una I. Ujú. I, I, como en English, es. Ajá. Perfecto, así se escribiría. Se escucha simplemente una S al final, study, studies. Pero es importante saber cómo se escribe porque muchas veces necesitamos escribirlo, especialmente ustedes que les interesa acreditar un curso que les va a hacer un examen en su mayoría escrito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, aquí el verbo play no cambió a plays así con IES. Porque la regla nos dice que tiene que ser una consonante seguida de Y, ¿no? Y play es una Y, pero la antecede una vocal, no una consonante, ¿no? Por eso es en realidad que ese play entra en esta regla general de que solamente se le agrega la S, porque es una vocal seguida de consonante, de la Y y no una consonante seguida de Y. ¿Okay? Otra forma en que pueden escribir esa terminación de sonido S, es agregando ES, ¿no? Eso es cuando la palabra, el verbo, perdón, termina en O, X, S, SH o CH. Es un poquito más quisquilloso. Podrían a la antigua usanza memorizarlo o simplemente lo van a ir asimilando conforme lo vayan practicando. Se van a encontrar esos verbos infinidad de veces y se les va a ir quedando por mera, en automático, que se escribe go, goes con ES, washes, watches, mixes, kisses. Ok, en este caso, cuando los pronuncios sí escuchan más que la S, ¿no? Escuchan, por ejemplo, mixes, escuchan como una especie de E. ¿Por qué? Porque sería prácticamente imposible pronunciarlo sin meterle un sonidito de E antes, ¿no? O sea, por ejemplo, este kiss, agrégale una S después, kisses, está complicado, entonces termina sonando un poquito esta E, pero en realidad viene siendo la misma regla, ¿no? Washes, ahí suena un poquito. Goes, ese sí, no ocurre lo mismo. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Todo bien? Oscar, Sandra, Brissette. Ok. Giselle, la gente que no tiene activa su cámara, no hay bronca, pero si pueden compartirme su imagen, recuerden que mejor. Pau, Ale, Valeria, ok. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. I am kind. Am I kind? Recuerden que hacíamos esta cosa de cruzarlo, ¿no? Una oración afirmativa, I am, una interrogativa, se cambia. Am I kind? Yo soy amable. Soy amable. He is a teacher. Se cruza, ¿no? Is he a teacher? Pero eso es con el verbo to be. ¿Qué sucede cuando es un verbo que no es el verbo to be? I write a letter. ¿Cómo hago una pregunta con un verbo así? ¿Podrías decirme, por ejemplo, David Magallán? I write a letter. ¿Cómo lo hago en pregunta? Do you? Exacto. Bueno, en Do este you caso. write a letter?
Do I write? Es una pregunta rara si lo hago en primera persona. Yo escribo una carta, pero ajá, gramaticalmente sí. Tú lo hiciste con el you, exacto, ¿no? Entonces, a veces necesitamos otro verbo que viene siendo un verbo auxiliar. Entonces, para hacer el present simple en su forma interrogativa, necesitamos un do or does, que es un verbo auxiliar, ¿no? Después de ese do or does, necesitamos nuestro sujeto, que muchas veces ese sujeto es nuestro pronombre de sujeto, ¿no? Como los vimos, I, you, he, we, you, they, ¿no? Después de nuestro sujeto, necesitamos el verbo principal, el verbo que le va a dar el significado a la oración. Este verbo es simplemente de auxiliar. El verbo que trae la carga de significado es este. Y este verbo va en su forma simple, ¿no? Viene siendo en presente simple. Y después, por supuesto, necesitamos un complemento para nuestra oración. Y no olviden poner el signo de interrogación, porque estamos hablando de una oración interrogativa. Entonces, con esto podemos hacer una formulita, ¿no? Do o does, nuestro verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo en forma simple, más un complemento. Que flojera, es una como formulita, es gramática, pero vamos a verlo ahora aplicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerla a un lado. I write a letter. You write an email. He writes a message. Yo escribo una letra, una carta. Tú escribes un email. Él escribe un mensaje, ¿no? ¿Cómo podríamos formular esa pregunta? ¿Quién me ayuda? Viri González, Avilans, por ahí. Sí, perdón. ¿Podrías formular la pregunta de la primera? I write a letter. Sería, do I write a letter? Exacto, según nuestra formulita, es el do, I write a letter. Si se fijan, va el verbo auxiliar y de ahí en fuera es idéntica, casi la apliqué copy-paste, ¿no? Copié y pegué aquí abajo. Signo de interrogación al final, pero fue lo mismo. ¿Podrías decirme, Aarón Contreras, cómo sería la pregunta para you write an email? Sí, sería... Ay, perdón, ya te ayudé. Le piqué. Ok, do you write an email? Excelente, Aaron, muchas gracias. Do you write an email? Ajá, muy bien. Es lo mismo, ¿no, Aaron? El do, el does, y después igualita como está, ¿no? En la oración afirmativa. Do you write an email? Ahora podrías decirme, Giselle, porfa, ¿cómo sería la pregunta para el he writes a message? Does he writes a message? Ok. Dijiste, does he writes a message? Eso es interesante. Ok. Recuerden, un he es una tercera persona, entonces el do, como cualquier verbo, ese verbo auxiliar necesita una S después, ¿no? Porque es una tercera persona. Entonces, es por eso que el do se convierte en un does. No es más que un do en tercera persona. Entonces, en efecto, necesita un do, que para tercera persona es un does. He write a message. Tú dijiste, Giselle, does he writes. Un error muy común que cometemos es que duplicamos esa partícula de la tercera persona. No la necesitamos. ¿Por qué? Porque este es un verbo auxiliar, lo que se conoce en inglés como un auxiliary verb o un helper, un ayudante. ¿Por qué se llama así? Está para ayudar, ¿no? Sabemos que necesitamos inyectarle esa partícula de tercera persona a nuestra oración. Entonces viene el verbo auxiliar y dice, inyéctamela a mí, ¿no? Yo vengo a ayudarte. Échame a mí la tercera persona. Entonces, él ya está echándose la carga encima de la tercera persona, por eso se convierte en dos, y automáticamente libera al verbo principal de esa carga, digamos, ¿no? Entonces, esta tercera persona, en afirmativo el verbo principal, se la traslada al verbo auxiliar. Y por ende, el verbo principal ya no la necesita. Entonces, no olviden no duplicarla en oraciones de tercera persona. De nuevo, esa S de tercera persona se va hacia el does, ¿no? Entonces, el write va en su forma simple. Ok, un verbo en infinitivo normalmente lleva to write, pero la forma simple es sin el to. También a veces suelen poner el to. Olvídense del to. Cuando ya están conjugándolo, su forma simple es sin el to. Simplemente la S va para acá y el verbo pasa como si fuera una persona que no es tercera persona del singular. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Venga. Muy bien. Entonces, bueno,
Aquí termina esta presentación. Y a veces hacemos preguntas con unas palabras, ¿recuerden? ¿Se acuerdan que hay preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Se acuerdan de esas palabras en inglés? ¿Cómo son? Sí. ¿Entiendo? Sí. Ok. Entonces, bueno, estas palabras son las famosas WH words, que nos ayudan a formar WH questions, ¿no? Palabras WH, porque casi todas tienen o una WH o una H al principio, ¿no? Ok, son preguntas. Por ejemplo, el what. ¿Para qué nos sirve el what? ¿Qué preguntamos con el what? ¿Qué significa en español? ¿Qué? O sea, preguntamos, podríamos decir, información, ¿no? Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? La traducción no es tal cual como un qué, pero estamos preguntando por un nombre, ¿no? What's your name? Ok. Por ejemplo, también tenemos el where. El where que nos ayuda a averiguar. Lugares. Un lugar, exacto. For a place. Where are my keys? ¿En dónde están mis llaves? ¿No? Es un dónde. Tenemos el when. ¿Se acuerdan ese para qué es? Tiempo. ¿Cuándo? Tiempo. Es un cuándo, nos ayuda a preguntar por tiempo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Me cambió la tipografía, está todo desacomodado. Ok, muy bien. Who. ¿Qué es el who? Persona. ¿Quién? Exacto, ¿Quién? es un quién. Ahí se comió la N, la tipografía, pero nos ayuda a preguntar o a averiguar por una persona. Who is in charge? Ok. Un segundito porque creo que me va a convenir abrirlo. Mejor se las comparto desde acá, desde mi compu. Creo que acá sí me va a respetar la tipografía. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, Sí. perfecto. Déjenle adelanto. What para información, es como un qué, where para lugar, se ve más bonito, ¿no? Who, when. También tenemos un why. ¿Para qué nos ayuda el why? Para explicar por qué. Exacto, es como un por qué, ¿no? Why. Profe, no se ve la presentación. ¿No la ves? ¿Todos la ven? No. No se ve No, negro, un no se cuadrito ve. gris. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Ok. Which también sería otra, ¿no? Exacto, Rodrigo. Muy bien. No. Sí, lo hice mal. Déjenme ver dónde está. Así lo estaban viendo así y cuando lo puse en pantalla completa. ¿Ahí la ven? No. ¿No? No, Ahí como ya que no, antes sí. Qué extraño. Ok, entonces lo que voy a hacer es compartir toda mi pantalla. Ok. Iban a ver mi queja de que no hicieron sus tareas. Pero, déjenlas quito, no los quiero. Ok, voy a compartir toda mi pantalla. Díganme si ahora sí va en la presentación tal cual. ¿La ven así en colorcitos? Sí, ya se ve muy bien. sí, ya. Ok. Estas tecnologías no son medios traicioneras. Ok, el why, decíamos que, nos decía por ahí, no recuerdo quién, que es como un por qué, ¿no? Nos ayuda a identificar una razón. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? También está el how. ¿Qué es un how? ¿Cómo? ¿Cómo? Un how nos ayuda a distintas cosas para preguntar por una condición, un grado o una manera, ¿no? ¿Cómo está eso? Ok. Una condición, how are you? ¿En qué condición te encuentras? ¿No? El famoso how are you? ¿Cómo estás? También un grado. Por ejemplo, how tall are you? Es la manera en que preguntamos cuánto mides en inglés.
lo preguntamos como si fuera un ¿qué grado de estatura tienes, ¿no? Por decirlo así. How tall are you? Es un grado lo que estamos preguntando. Y también nos ayuda a preguntar por una manera. How does this work? ¿Cómo funciona esto? Yo ahorita, ¿no? Tratando de ver cómo funcionaba esto de compartir, porque a veces me mostraba y no. How does this work? ¿Cómo? ¿De qué manera funciona? ¿Ok? How. También tenemos el which, nos decía Carlos Rodrigo. También existe el which. ¿El which qué es? ¿Cuál? Es como un cuál, ¿no? Es como cuando tenemos una elección, ¿no? It's for a choice. Which is the best option? ¿Cuál es nuestra mejor opción? Which is the best option? Es como un cuál. Por ejemplo, si yo te pregunto tu película favorita, yo te preguntaría con un what. What is your favorite movie? Pero si yo te digo, a ver, aquí está en Netflix estas 10 pelis que yo tengo en mi lista, ¿no? De mi Netflix personal. Which is your favorite movie? O sea, de estas opciones, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál quieres que veamos? ¿No? Esa es la diferencia entre preguntar a veces con what y which. Which implica una opción dentro de un universo limitado, digamos, ¿no? Ok, que también podría ser which is your favorite movie de todas las películas que existen en el mundo, pero en general te limitas a una serie de opciones con un which. También existe el whose. El whose es un poquito más difícil de encontrar, pero viene siendo como un de quién, porque nos ayuda para preguntar por el propietario de algo. Whose pen is this? ¿De quién es esta pluma? ¿No? It's mine. Es mía. Whose. Se fijan que aquí, junto a las palabras, les puse, bueno, debajo de las palabras puse como la pronunciación. Recuerdan que les alcancé medio a enseñar la clase pasada esta onda de la transcripción fonética que nos ayuda a más o menos leer cómo se debe de pronunciar una palabra. ¿Sí se ve mi cursor? Sí. Sí. Aquí está como el what, el where, when, el who. Veíamos, ahorita lo vamos a repasar, este what, ¿qué onda? Entonces vamos a repasar esa onda de la pronunciación. Acuérdense de que en español tenemos 5 sonidos vocálicos clarísimos y bien fáciles de identificar el uno del otro, ¿no? Tenemos la A, la E, la I, la O y la U. No vocales, sino sonidos vocálicos, ¿no? Recuerden que si gustan hacer ustedes el ejercicio, la A la pronunciamos con la boca abierta y de hecho la lengua, digamos que esto fuera abajo, en medio y arriba, la lengua va hasta abajo, digamos que va pegado a nuestra mandíbula. Y por ejemplo, en contraste con la I, la boca y la lengua, por ende, va mucho más arriba. Y la E y la O están como en medio, ¿no? Si se fijan, si ven en mi imagen, yo digo A, E, I, mi boca se va cerrando, ¿no? Conforme cambio de A, E o a I. Ahí veíamos unos simbolitos raros, que es lo que yo procuraba que tuvieran familiaridad con estos sonidos. La clase anterior les decía. Y teníamos este que vimos en el what. Es como entre una A y O, ¿no? Por decirlo así, para que más o menos ubiquen el sonido. Igual a veces tenemos una cosa que es entre A y E. Y a veces tenemos este, que es el que se llama schwa, que es un sonido vocálico neutro, el más común de los sonidos vocálicos del inglés. Ese es ni muy abierta ni muy cerrada la boca, la lengua ni muy adelante ni muy atrás. Es el menor esfuerzo posible, muy típico de los americanos, ¿no? La ley del menor esfuerzo es la que les gusta aplicar, entonces es la vocal neutra, la más fácil de pronunciar, es como Lo utilizan mucho en el artículo de, ¿no? Como the dog, es un no es un de, es un do. ¿No? O sea, una vocal así como pronunciada casi sin querer. Entonces, también les quiero mostrar que hay una cosa muy parecida a la I y una cosa muy parecida a la U. Estos son los símbolos con los que los vas a encontrar en un diccionario. No es completamente una U, es como entre O y U, y esto es como entre E y la I. Pero bueno, esto ya son exquisiteces, pero más o menos vamos a repasar esto. Este what nos dice que es esa vocal como entre A y O, ¿no? Este where tiene ahí un schwa, ¿no?
Es como where, where. Y la R está entre paréntesis porque es como opcional. Y quien dice where, y quien dice where, where. Ok. Este when no tiene problema, es una E normal, when. Este who, es importante recalcar con este who que en inglés no existe el sonido de la J, que en transcripción fonética se escribiría con una X, aguas, se lo encontrarían así. En inglés no existe, entonces nunca se van a encontrar una transcripción fonética escrita así con esta X. Por ejemplo, una transcripción fonética de la palabra española J se escribe así con esa X, ¿no? Y es diferente este sonido del who que nuestro sonido de la J. Ok, ¿en qué es diferente? En que el sonido de la J se hace como acá, con la lengua haciendo fricción en la parte de arriba del velo del paladar. Como si trajéramos flemas, ¿no? Y los quisiéramos sacar. Disculpen la explicación tan burda. Y el sonido del who es como aspirado, simplemente es con el aire pasando aquí por nuestra garganta, es el que produce el sonido. Como si quisieran limpiar la pantalla de su computadora, ¿no? Esa es la diferencia. Que de hecho sí existe en español. Sí, dime. No, perdón. Lo que pasa es que tenía una duda con respecto a la clase ahorita. Sí, dime. Solo era... ¿A qué hora terminaba la clase? Perdón. Lo que pasa es que yo tengo mi optativa a las 9 y... Sí, no sé, creo que Leo. confundí mis horarios porque como había dicho que era 1 hora. Sí, de hecho es de 1 hora. Ahorita ya no tardo en terminarla. Bueno, me voy a extender un poquito, pero la grabación va a estar, entonces les paso el enlace de la grabación al rato, en cuanto se procese y lo suba. Te digo que ahorita no hay gran bronca porque la clase de hoy, como nadie hizo sus tareas, pues está siendo una clase muy expositiva, ¿no? Casi no hay interacción. La ventaja que tenemos es que la subo y va a ser como un tutorial, la pueden repasar. Pero a quien necesite irse ahorita, nada más no olviden poner en el grupo su nombre completo con el número de su grupo antes para pasar lista, y sin avisarme ni nada pueden salirse, no se preocupen. Y quien quiera quedarse, pues aquí sigo haciendo esto, aprovecho para que se grabe y ya lo suba y sea útil para todos. Ok, muchas gracias, profe. ¿De qué, Leo? Entonces, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, Leo. Me tengo que retirar. Gracias. Adelante. Entonces, bueno, ese sonido de la H es como aspirada, ¿no? ¿Qué más teníamos por acá? El Y está ahí, recuerden que no es un Y, no es una I así tan marcada, es como entre E y la I, ¿no? Y, no tan marcada. Es una exquisitez quizá pensar que ahorita lo pronunciemos bien, pero solo como para que estén familiarizados con este tipo de simbolitos que les decía, pueden ayudar muchísimo a tener más confianza de cómo se pronuncia, porque a veces sentimos que no sonamos como tan bien diciéndolo, y es por esto, porque la pronunciación no nos ayuda, entonces pues, lo tendemos a pronunciar como hasta con pena, ¿no? Pero pues, para que estén más seguros de que lo están pronunciando bien, esto de la fonética es muy útil. No pretendo que lo hagan perfecto, ni mucho menos, por el momento, ¿no? Este how, recuerden, esta U es entre O y U, este sonido de la H aspirada es el mismo del who, how. No es la J del español, es how, aspirado nada más. Y ese sonido de la U entre O y U, ¿no? Es que ustedes están viendo todito lo que yo estoy poniendo, ¿verdad? Entonces les estoy tapando también, discúlpenme. Creí que era la pura diapositiva. Ok. Which. Este which ya vimos que es una I no tan marcada. Which. Y digamos que es un sonido CH. No se lo van a encontrar así, se van a encontrar un símbolo diferente, pero ahorita no los hago bolas. Para ese sonido de CH hay un símbolo especial, ya luego se los enseño. Y este whose. Recuerden que cuando tenemos 2 puntos después de una vocal, esa vocal se alarga. Whose. Y la Z es un sonido vibrante, no es como una S, ¿no? En español no tenemos ese sonido vibrante de la S como Z, pero es Z, como una abeja, ¿no? Whose. ¿Ok? Y después ya se me trabó. Pero bueno. Ya no estoy compartiendo, creo. Pues bueno, hasta aquí más o menos era la lección que les quería dar.
la mayoría de los que están aquí, todavía tengo 26 participantes, tendrán chance de quedarse hasta las 9:30 para seguirle. Sí, Yo sí. ¿Sí? Sí, los que están me imagino porque no tienen optativa. Entonces, vamos a ver unos ejercicios sobre esto. De aquí, de lo que hemos visto, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Les repito, lo ideal es que mis clases no sean así. Está como muy, muy tradicional esto, ¿no? Bueno, procuré animárselos y con colorcitos para que no esté tan de flojera, pero calma, ténganme paciencia y en medida de que ustedes empiecen a hacer sus actividades entre semana, yo puedo asumir que ya se lo saben y ya no detenerme a enseñar tanto esto. Esto igual, les digo, voy a procurar hacer videos como tutoriales con esto y subirlos para que ustedes los vean, pero ya el tiempo de clases sincrónicas y en vivo, utilizarlo pues más para practicar y para que ustedes conversen, ¿no? Que sería más provechoso, creo yo. Entonces, déjenme encuentro mi cosita esta que quería mostrarles. De verdad me impresionó ver que yo vi todas las carpetas de ustedes en Google Drive y dije, qué buena onda, todos bien aplicados, pero todas las carpetas están vacías. Que se pasaron. 7 personas de 140 subieron evidencias de actividades. Entonces, por eso es que estamos teniendo esta clase, porque pues no puedo asumir que ya repasaron esto, que ya lo habían visto en niveles pasados, ya sea en esta escuela o en otra, donde hayan estudiado. Pero bueno, me importa estar seguro de que estén fuertes los cimientos para construir lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, esta clase fue más gramatical. Ustedes disculpen. Están viendo, sí, esto, ¿no? De grammar, WH questions. Sí. Perfecto. Entonces, regresamos a esta onda del pronombre de sujeto con el verbo y después un complemento, ¿no? I study English. En tercera persona, recuerden que cambia. He, she, or it studies English. Las preguntas son, recuerden, en este caso no es el verbo to be, entonces recuerden que necesitamos el verbo auxiliar do o does en el caso de la tercera persona. Y después lo mismito, ¿no? Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Do I study English? Yo estudio inglés. Pregunta. Does he study English? Él estudia inglés. Ok, ahora vamos a aplicar en estas preguntas las palabras WH que vimos ahorita, ¿no? Entonces, el what nos ayuda a preguntar por qué. ¿Qué estudio o qué estudias? ¿No? Entonces, nos ayuda a preguntar por esto. Entonces, como preguntamos, ¿qué estudias? ¿Cómo me preguntas a mí, Aaron Contreras, qué estudias? Que te interrumpí hace rato. ¿Yo? Ujú. Mm, ¿Qué estudias? Pregúntame qué estudias. Pregúntame a mí, ¿qué estudias? En inglés, obviamente. ¿Cómo preguntamos? Aquí tienes tu formulita, digamos. Necesitas para el qué, necesitas esta palabra WH que es el what. What? Ajá. Y después necesitas, como en cualquier pregunta, esta estructura, ¿no? El Ajá. What do you study? exacto. What do you study? Ujú. Esto sustituye a la persona, va a cambiar dependiendo a quién le quieras preguntar, ¿no? Yo te pregunto a ti, what do you study? Y te pregunto qué estudia Daniela, what does she study? ¿Ok? Study se queda sin S al final. Acuérdense que esa carga de la tercera persona de la S ya la tiene aquí el dos. Entonces el verbo ya va en su forma simple. Borro mis rayones. Ok. Hay otras preguntas como dónde, cuándo, por qué y cómo, where, when, why, and how. Entonces, preguntamos, where do I study English? Where do you study English?
Por ejemplo, Jaque Rangel, ¿me puedes decir, where do you study English? ¿Cómo me preguntó? Where do Where? you study English? Ajá. No sé. ¿Qué te estoy preguntando, Jaque, con el where? Este, El where es un... ¿Puedes ayudarle, Oscar, por favor? El where es como para lugar, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. Estoy preguntando, Jaque, Ese puede estar, ¿no? Preguntando dónde. ¿en dónde estudias inglés? ¿Cómo, Jaque? Perdón. De cero estar, ¿no? El where. No, el cero está, acuérdate que es el verbo be, el verbo to be. El where es la palabra que ocupamos para preguntar dónde, para preguntar por un lugar. Ok. Eso te ayuda a preguntar por un lugar. Es como un dónde, viene siendo su traducción, dónde. Entonces, si yo te pregunto, where do you study English? ¿En dónde estudias inglés? ¿Cómo me contestarías, ya que? Where do you study English? ¿Cómo me dices? Yo estudio inglés en la facultad. Acuérdate, para hacer una oración afirmativa, ¿qué necesitamos primero? Un sujeto, ¿no? El sujeto serías tú, ¿no, Yaque? ¿Cómo dices yo? Ajá. I am. I am es yo soy. Ese es, ahí estás metiendo el verbo cero estar, el verbo be. Pero el yo es I, ¿no? Entonces, I. es tu primera parte. Yo, luego quieres decir yo estudio. Simplemente el verbo study. I study. English. Yo estudio inglés. Y yo te pregunté dónde. I study English. Entonces ya es entonces cuando me das esa pieza de información. I study English at the university, ¿no? Por ejemplo. O at the faculty. ¿Sí? Okay. ¿Podrías decirme tú, Rubí, when do you study English, Rubí? In the Saturday. Es que no me acuerdo cómo se decía sábado. No sé si es Sunday o Saturday. ¿El sábado? Saturday. Saturday. Sí es. Entonces, in the Saturday. Okay. I study English on Saturdays. ¿No? Los sábados. Ahí ese de cuándo uso on, cuándo uso in, cuándo uso at, lo vamos a ver más adelante. Es un poquito latosón, pero ok. Básicamente es yo estudio inglés en sábados, ¿no? Por decirlo así. Could you please tell me, Ilse Casares, could you please answer this question? Why do you study English? Why is ¿por qué? Exactly. I am learning. Aprender. Ok. Pero, por ejemplo, para efectos de este ejercicio, procura responderme con la misma estructura, digamos, que yo te estoy preguntando. Why do you study English? Estoy usando el verbo do you study, el verbo auxiliar do. Entonces, simplemente me contestarías, yo estudio inglés por esta razón. I study. Excelente. Learn. Bueno, I study, para aprender. Ok. I study English because I want to learn it. Because es como un por qué. Como un por qué, perdón. Porque quiero aprender. Or I study English in order to, para pass my exam. Or I study English because it's a requirement for getting my degree, un requisito para obtener mi título, la razón que sea, ¿no? It's compulsory, because it's compulsory, es obligatorio, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, Ilse. ¿Podrías decirme, por ejemplo, el how, decíamos que nos ayuda a preguntar por una manera, un modo, podríamos preguntar por la modalidad.
En estos momentos, por la pandemia, Miriam Rodríguez, how do you study English? ¿De qué manera estudias inglés ahorita, Miriam? How do you study English? Por cierto, antes de que Miriam me conteste, me voy a detener un poquito. Aquí, ¿a quién le pregunté ahorita? A Ilse. Tú me dijiste study. Si se fijaron, Ilse lo pronunció algo así como study. Un error súper común de los hispanohablantes que tenemos. En español no tenemos ninguna palabra que empiece con el sonido sp. Siempre empiezan con esp. Por ejemplo, en español tenemos, fíjense cómo ya sabía que iban a cometer esto, ¿eh? Especial, y en inglés es special. O el idioma es español y en inglés se dice Spanish, ¿no? Entonces, si se fijan, este special se pronuncia special. No hay un sonido de E aquí en esta pronunciación. Special. Empieza con el sonido de la S. Como hispanohablantes tendemos a agregarle el sonido de la E antes. Por ejemplo, como hizo Ilse, I study. Me lo pronunció como study. Procuren evitar agregarle ese sonido típico del español. Es study, se dice special, se dice Spanish. Por cierto, este sonido, la SH, en las transcripciones fonéticas, en un diccionario se lo van a encontrar con un símbolo así, ¿no? Pero cuando lo vean, ese es simplemente es el sonido sh. Ok. Entonces te preguntaba, Miriam, how do you study English? Por la pandemia, ¿cómo estudias ahorita? I study English 13, bueno, no sé. ¿Cómo, perdón? I study English estresada. Yo estudio inglés estresada. Ok, stressed, yeah, viene siendo como un adjetivo, muy bien. Pero, bueno, tengo una pregunta. ¿Es estrés o como que con S? ¿Es al principio? Al final. Viene siendo con una ED. Estrés. Stressed, viene siendo como tu adjetivo, ¿no? Esto los voy a mostrar aquí. Es un adjetivo de estresada, en tu caso, stressed. Y lo que les decía, empieza con un sonido simplemente de S, ¿no? No le ponemos el sonido de la E. Entonces, I study stressed. Ok. También me podrían contestar, I study English online, en línea. ¿De qué forma, no? Entonces, bien. Me gustó tu respuesta también, Miriam. Muchas gracias. Stressed. Esa terminación ed es la que lo convierte el verbo de estresar o de estrés en un adjetivo. Stressed. Por ejemplo, cuando estás cansada dices, I am tired. Tired. También es una ed al final. Se convierte como en un adjetivo. Cansado, cansada, ¿no? Y, por ejemplo, también puedo preguntar quién estudia inglés, ¿no? En ese caso, como voy a preguntar por el sujeto, pues en realidad no necesito un pronombre de sujeto, porque es justamente lo que quiero averiguar, quién estudia inglés. Entonces pregunto con el who y no necesito sujeto, por ende no necesito un verbo auxiliar para el sujeto, y simplemente pregunto who studies English. Ojo que cuando preguntas algo así como en este caso, ¿quién estudia inglés? Always conjugate verbs for who in third person. Siempre conjuga los verbos para el who en tercera persona. Así preguntamos, ¿quién estudia tercera persona inglés? O sea, como si fuera alguien, una persona en especial, una tercera persona. Preguntamos así, esa pregunta general es así, en tercera persona. Así la formulamos. Who studies English? ¿Ok? ¿Y por qué no utilizamos esta estructura de arriba? Aquí lo explica. You don't use the structure above. No utilizamos la estructura de arriba, above, because you have no subject. Porque no tenemos sujeto. Justamente queremos preguntar por el sujeto, ¿no? Por eso es el who, quién. Por eso no utilizamos esta estructura. Entonces, nuestra formulita viene who
studies English en tercera persona. Ok, ahora vamos a ver un ejemplito. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguien? ¿No? Todo bien. Todo bien, profe. Perfecto, Aldo. Ah, es que son dos Aldos. Ah, no, Aarón y Aldo, perdón. Nos confundí. Un ejemplo muy simple. Guillermina studies English at the university on Saturdays. Si ya más o menos vieron su plataforma, en la plataforma, bueno, estoy explicando este tiempo, present simple, porque la plataforma dice que la primera unidad es simple present, perdón, present simple, lo mismo, present continuous y past simple. La plataforma solo trae la lección del present continuous, por eso me detuve tanto a explicar, les repaso, pero explicar el present simple porque en la plataforma no viene. Podemos investigar, les puedo mandar enlaces para que hagan más ejercicios, pero en la lección que sí viene, la del present continuous, les dice que los marcadores de tiempo los ponen al final de la oración. Si alguien ya hizo la tarea, que es de 7 personas, de 140 lo hicieron, si hay aquí alguien de esas 7 personas, le sonará familiar. Al final normalmente ponemos ese marcador temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guillermina studies English at the university on Saturdays, con colorcitos. Este what es un qué, nos ayuda a encontrar lo moradito, ¿no? Que estudia, where, donde estudia, when, cuando estudia, y who, quién estudia. Pues Guillermina, ¿no? Entonces, what does Guillermina study? ¿Me podrías ayudar, conforme a esta oración, a contestar esa pregunta, Pau Romero? Por favor. Could you please answer this question, Pau? What does Guillermina study? ¿O alguien que le ayude? ¿Lo podría volver a repetir? Sí, Pau. Que si me puedes contestar esta pregunta con base en esta oración. La pregunta número 1. What does Guillermina study? Dice la oración. English at the University on Saturday. Okay, English, but please give me a full answer, una respuesta completa, por favor. Normalmente está bien que contestes English, pero para practicar la estructura. What does Guillermina study, Pau? ¿Cómo empezarías a contestar? Es una oración afirmativa, ¿no? ¿Qué necesitas primero? ¿Podría utilizar el nombre de la persona? Ajá. Que es Que Guillermina. sería Guillermina Study English. Guillermina, que viene siendo un she, ¿no? Puedes poner she. Sí. Guillermina, y me dijiste study. Pau. Disculpen mi letra, ¿eh? ¿Alguien le puede ayudar a Pau? Sí. Aquí Pau me dijo, Guillermina, ¿me dijiste study, Pau? Ya que me... No, study. Sí, no, porque tiene el 2 y dijo que ya no se iba a utilizar. Bueno, en la pregunta ya no lo necesito. What does Guillermina Ok, study? entonces Aquí ya sí, no lo necesito. entonces. Esta ya es una oración, digamos, diferente, una oración afirmativa Entonces aparte. sí. Exacto. Study English. Guillermina studies. Procura sí pronunciar esa S para que se entienda que Studies. Guillermina studies. ¿Sí? O sea, como es tercera persona, es un she, Guillermina, necesitas ponerle la S al final del verbo, Guillermina studies, que como decíamos, es una palabra que termina en Y precedida de una consonante, una D. Por eso es que la Y cambia por I-E-S, studies. Guillermina studies, ¿qué estudia? Me dijiste English, ¿no? English. Bueno, supongamos que escribí English ahí, ¿no? Ok. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Algún voluntario para contestarme la Yo. segunda pregunta? Aarón. Perfecto, Aaron. Where does Guillermina study, Aaron? Guillermina studies at the university. Excelente, ahí pusiste Guillermina studies. Si lo estás poniendo en la tercera persona, porque es una oración afirmativa. No tienes este auxiliar que te ayuda, es una oración afirmativa. Guillermina studies. Where? ¿Dónde? At the university, ¿no? Perfecto. Excelente. ¿Quién fue? Aarón, ¿verdad? Aarón. Gracias. Luis, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? When does Guillermina study, Luis? Guillermina studies English on Saturday. Excelente. Gracias, Luis. Guillermina studies English on Saturdays.
Y me podrías ayudar, Frida. Who studies English? Según esta oración. Who studies English? Guillermo Naya. O sea, solo se contestaría el nombre. O puedes, si me contestas completo, si dijeras, si la tuvieras a ella enfrente y me la señalas, ella. She studies English. Sí, con convicción, sí, lo estás diciendo bien. Studies, esa S que se note porque sí va. She studies English. Muy bien. Acá está nuestro acordeón. What does Guillermina study? Guillermina studies English. Where? At the university. Guillermina studies at the university. When? Guillermina studies on Saturdays. And who? Guillermina studies English. She studies English. Ajá. Hasta aquí alguna pregunta de cómo aplicar estas palabras WH para realizar preguntas en presente simple. ¿No? No, profe. ¿No? No. No. Perfect. Now, let's check. Ahora vamos a checar rapidísimo algunas fallas comunes que vi en las 7 personas que mandaron sus tareas. Ok. Este es un ejercicio después. Perfecto. Este me gusta. Este era un poquito mañosón. ¿Por qué? Porque la lección, esto ya es un tiempo diferente, ¿no? Estamos hablando del presente continuo. Esto que estamos viendo son sus tareas de presente continuo, que es el tiempo verbal que sí viene explicado en la plataforma. Ya olvídense el presente simple, eso ya lo dejamos. Bueno, no lo olviden. Ahí la lección les dice que normalmente el marcador temporal va al final. Y aquí esta persona, no recuerdo quién es, ni la pienso quemar. Bueno, no importa. Para eso estamos, para equivocarnos y aprender. Esta fue la respuesta que puso. Él puso on holidays al final. We are going to the beach this summer on holidays. Nosotros vamos a la playa este verano en vacaciones. Quizás su confusión fue que on holidays suena como que en vacaciones, ¿no? O sea, es algo temporal y por eso lo puso al final. Pero en este caso particular de esta oración, on holidays viene significando un de vacaciones. Entonces la respuesta correcta es we are going on holidays. Vamos a ir de vacaciones. To the beach. ¿A dónde? A la playa. Y ahí sí, hasta el final va el cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Un marcador temporal, this summer. Este verano. O sea, ese es el marcador temporal que va al final. Ese fue un error. Y también, también hubo gente que se confundió un poquito aquí con el orden de este final. Is Sarah meeting her mother on morning Friday? Y en realidad la respuesta correcta, bueno, la pregunta correcta era, is Sarah meeting her mother on Friday morning? Solamente había que cambiar on Friday morning. Alguien me preguntó por ahí en WhatsApp dónde iba el on, por ejemplo, porque tendemos a pensar en español. Va a ver Sara a su mamá el viernes en la mañana, entonces ella puso Friday on morning. En español no suena lógico, ¿no? Friday on morning, viernes en la mañana. Pero en inglés decimos on Friday morning. You study English on Saturday morning. Entonces, para que más o menos se acostumbren a que así se construye el on, va primero en estos casos. Y decimos Friday morning. Acuérdense de hay una película setentera con John Travolta que se llama Saturday Night Fever, ¿no? Fiebre de sábado por la noche. Saturday night. Friday morning. Primero decimos el día y luego el tiempo del día en el que ocurre algo. Eso fue un error que más o menos vi que era común. ¿Qué más vi acá? ¿Alguien tiene alguna otra o alguna pregunta de la plataforma? ¿Alguien tiene en lo que encuentro otro error común que por ahí detecté? De aquí. Yo tengo una duda. Sí, dime, ¿quién eres? Ya que. Dime. Es que, por ejemplo, no. dijo que no se iba a ir guardando nuestros resultados ni nada, pero cuando te metes antes de entrar así como, bueno, cuando dice inglés,
y Ujú, le das en seleccionar para el semestre de este semestre, ujú. viene como un porcentaje. Ahí tampoco, aunque vayamos haciendo ahí, tampoco se va a ir como que aumentando el porcentaje de que sí lo estamos haciendo. Qué buena pregunta, ya que incluso los profesores nos preguntamos eso porque la plataforma es nueva para nosotros. Bueno, yo soy nuevo en la facultad, pero incluso los que ya estaban aquí, la plataforma es nueva. No se refleja en ese porcentaje porque les decía que la plataforma solamente a nosotros o sea, tiene programado solo dejarnos poner calificación en el apartado del foro. Entonces, cuando terminen el foro, ahí sí van a ver un cambio en su porcentaje, pero no significa que solamente el foro cuenta. Si cuentan las tareas como en la rúbrica que les mandé, sus asistencias a clases, su participación, todo, solo que yo voy a tener que meter esas calificaciones ahí dentro del foro, o sea, como que armar un, un promedio, ¿no? Ahí Ok, voy sí, a porque yo combinar. ayer que las estaba empezando, pues me salí, cuando regresé, pues ya como que ya no me aparecía nada y entonces No, yo tenía ahí la idea de que a lo mejor no apareció una calificación, pero sí se iba como que guardando que lo íbamos haciendo, no, pero ya luego vi que no. justo es por eso que les pedía que sacaran evidencias de su avance, porque la plataforma no guarda nada. O sea, la plataforma lo tiene en cuestión de programación, la plataforma considera esos ejercicios como práctica, nada más. No me Ok, registra si estuvieron bien o mal. Y realmente yo no califico si estuvieron bien o mal. Bueno, yo lo que califico es que, aunque esté mal, pues que se vea que no lo contestaron al aventón, ¿no? Sino como, o sea, y realmente yo les pido que ahí sean sinceros, porque pues realmente no importa si están bien o mal, a mí me sirve saber en qué están mal, pero auténticamente mal, para, como ahorita, checar por qué estuvieron mal y tratar de hallar en dónde está la fallita, ¿no? Ujú. ok, gracias. En este caso, de nada, ya que... ¿Y las capturas se las debemos de mandar, profe? ¿Quién fue ese? Fui yo, ¿Quién fue ese? Es Rodrigo. Rodrigo. Este, ahorita les vuelvo a compartir el enlace. Les decía en los grupos de WhatsApp, ¿si estás en un grupo de WhatsApp, Rodrigo? Sí, Les decía que las suban a un Google Drive, que es mi Google Drive, que como es cuenta de la universidad es ilimitado, entonces pueden subir todo lo que sea. Dentro de un Google Drive yo hice una carpeta, ustedes creen una subcarpeta con su nombre y ahí van subiendo todas sus evidencias. Y si quieren irlo organizando de preferencia por unidad, o sea, carpeta dentro de otra carpeta, unidad 1, tema 1, ahí para que lo organicen como se pueda. Y ahí van poniéndome capturas, o a veces el ejercicio, si es de writing, te pide que escribas algo y no hay botón donde subir lo que te pide que escribas. Entonces tú hazlo en un Word o lo que sea y me subes el Word o la foto del Word la subes. El chiste es que yo tenga evidencia de que lo hiciste, y una, de que lo hiciste, y dos, yo poder checar que también lo hiciste y por qué, ¿no? ¿Por qué estuviste mal? ¿Por qué estuviste bien? Y poderte dar una retroalimentación, que quizá va a ser complicado con 140 alumnos dar una retroalimentación tan puntual, pero pues procuro así ver fallas comunes como ahorita y, y más o menos enseñar que aquí, por ejemplo, esta persona puso she's gracias. watching series. De nada, Rodrigo. Ahorita les comparto otra vez el link de Drive para que suban. Esta persona puso she's not watching series TV after dinner. Ella quiso poner que ella no está observando, bueno, no va a observar, porque el presente continuo es como para planes a futuro. Ella no va a observar series de televisión después de la cena. En español suena muy bien, así tal cual como lo puso. Pero acuérdense de que en inglés, por ejemplo, ¿cómo digo en inglés carro rojo, Yaque Medina? La otra Yaque, tengo dos. Disculpa. ¿Cómo digo carro rojo, Yaque, en inglés? Correct. En inglés decimos red car. Otra de las razones por las que a veces decimos que el inglés se dice al revés, ¿no? Aquí el sustantivo va al revés, ¿no? En español es carro rojo y en inglés es rojo carro, digamos, red car. Entonces, en este caso, a ella le sonaba bien serie de televisión, y en este caso debe de ser TV series. O sea, es una serie que su adjetivo es que es de televisión, es lo que la caracteriza. Es una serie para la televisión, ¿no? Entonces va al revés. Serie de televisión se diría
TV series, al revés, viene siendo como un adjetivo. Entonces creo que por ahí puede ser un error común. Es el único que vi, pero me late que puede ser. ¿Alguna pregunta ahí? Hubo por ahí una más que yo vi curiosa y ya no la encuentro. Ok. Ok, aquí esta persona. Es una lectura de comprensión que decía que los bosques de Oyamel son protegidos. Algo así decía, no recuerdo exactamente. Y aquí lo puso perfecto. Tenía que poner Oyamel Fir Forest, pero aquí, ¿qué le pudo haber fallado? Si aquí tengo un R, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué este forest está mal? Fir es abeto. O sea, son bosques de abetos de Oyamel. No sé si existe esa especie de árbol, pero bueno, una especie de árbol. Fir es abeto. ¿Por qué forest está mal? ¿Qué debería de ser aquí? ¿Quién me ayuda a más o menos identificar qué pudo haber sido correcto ahí? Oscar, ¿tienes idea? Si esta es tu pista. Es plural. No tengo idea. Le falta una S, ¿no? Exacto. Sí, le faltó. Este are nos indica, es un verbo to be en plural, ¿no? Nos indica de que el sujeto es plural. Entonces, los bosques de abetos de Oyamel son protegidos. Entonces, son bosques. Ahí le faltó forests, ¿no? Eso puede ser otra cosita que igual falla. Aquí me contestó cualquier cosa. Ese sí lo hizo al aventón. Ok. Aquí en otra lectura de comprensión decía que hay algunos operadores de botes que permiten a los turistas, supongo, practicar snorkel con esos animales. Bueno, con algunos animales, me imagino, que de los que habla la lectura. Y hay una palabra que dice por ahí, la lectura textualmente dice, there are plenty of boat operators. Plenty. Plenty significa un buen, muchos, ¿no? Y aquí la persona dijo que era verdad que había a few, pocos operadores, pero la clave está en que plenty significa muchos, hay bastantes, ¿no? Entonces, como eso simplemente se podía contestar checando en el diccionario que era plenty y podías ver que plenty significa varios o bastantes.